Listo, ya está grabándose. Y ahora vamos a presentar pantalla. Uno empujando. Ay, no, esta no quería compartir. Ahí está, esta quería compartir. Decime, Lau, que se ve. Dale, yo te aviso. Por ahora no. A ver, decime si está compartiendo ahora. Sí, ahora sí. Bien, ¿qué se ve? ¿Los dos hombrecitos? Hay dos hombrecitos empujando, Genial, generando. buenísimo. Bueno, hoy más o menos lo que vamos a ir, ya hice macanas, hoy lo que vamos a ir hablando, lo que vamos a empezar a hablar un poco, son sobre las leyes de Newton, algo que ya habíamos hablado en su momento cuando abordamos el tema de MCU, o sea, lo agarramos como muy por arriba al tema, pero bueno, en estas clases la idea es profundizarlo un poco más. Lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver toda la parte que tiene que ver con la teoría, vamos a ver un poco los conceptos principales, ¿sí? Las consideraciones que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver ejercicios, y ya después, la semana que viene, sí vamos a ver el desarrollo de un ejercicio. Esto es como para ir por partes y no cargarlos de tanta información por ahí. Primero, en el primer caso, en la primera imagen, o sea, en las dos imágenes tenemos un hombre empujando a una caja, ¿sí? ¿Qué podemos inferir acerca de esa caja? ¿En qué estado inicial estaba la caja antes de ser empujada por el hombre? ¿Qué les parece? ¿Cómo estado? Claro, ¿en qué estado estaba? ¿Estaba quieta? ¿Se estaba moviendo? Estaba quieto, supongo. Exactamente. Podemos suponer en un primer momento que la caja estaba quieta, como para partir de una premisa, suponer que esta caja estaba quieta y que el hombre comienza a empujarla con el pie. ¿Qué es lo que está pasando cuando el hombre comienza a empujar esta caja? ¿Qué es lo que está adquiriendo este cuerpo? Fuerza. Está Sí, fuerza. adquiriendo una fuerza producto de una aceleración, ¿sí? La caja comienza a acelerar. ¿Por qué yo puedo inferir que hay una aceleración ahí? Porque hay un cambio de velocidad. Fíjense en cómo vamos desglosando esto y vamos llegando otra vez a MRU y MRV. ¿Qué es lo que está pasando? Como decía Aaron, inicialmente podemos suponer la premisa de que la caja estaba quieta, ¿sí? Con velocidad cero, y que el hombre la empuja. ¿Sí? En el momento en que el hombre la empuja, esta caja cambia su velocidad. Al haber un cambio de velocidad, aparece una aceleración. ¿Sí? Una caja que se encontraba inicialmente quieta, ¿sí? Empieza a tener aceleración. Entonces, le dibujamos ahí un vectorcito, no sé cómo voy a dibujando, aceleración. Y la aceleración, recordemos que es un vector, ¿sí? Que tiene dirección y tiene sentido. Vamos a escribir aceleración. ¿Sí? Entonces, inicialmente, esta caja se encontraba en un estado de inercia, ¿sí? Estaba quieta, pero ¿qué pasó? Hubo una fuerza externa que generó que esta caja cambiara su velocidad, ¿sí? Hasta acá, ¿hay alguna pregunta? No. Bien, en la vida cotidiana, ¿sí? Comúnmente, me saltó, pensé que alguien se quería unir. En la vida cotidiana nos encontramos con muchas de estas situaciones de fuerzas, porque de un cuerpo, ¿sí? Al que se le aplica una fuerza y cambia su velocidad y por ende adquiere una aceleración.
Y de acá, de esta premisa, ¿sí? Y de este estudio que surgió experimentalmente, surgen las leyes de Newton. Voy a dejar de compartir. Y este PowerPoint que les voy a presentar ahora, se los voy a mandar al grupo de WhatsApp también para que lo vean. Lau ya lo tiene, así que si no se los mando yo, se lo manda a ella. Bueno, vamos acá. A ver si me deja compartir. Bien. Bueno, ¿se ve ahí más o menos el PowerPoint o la presentación? Sí, se ve. Bueno. Ahí está la situación inicial que yo no les quería mostrar a lo primero porque, bueno, la idea era que ustedes pudieran reconocerlo, ¿sí? La caja, en este caso, con velocidad cero, totalmente quieta, se le aplica una fuerza y por ende esta caja adquiere una aceleración, producto, ¿sí?, de esa fuerza externa que actúa sobre la caja, ¿sí? ¿Qué indicios me dio esto? ¿Qué generó esto? Generó las 3 leyes del movimiento. El estudio de la estática en sí concierne las 3 leyes de Newton a las 3 leyes del movimiento. La ley de inercia. Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento uniforme a menos que sobre él actúa una fuerza externa, que es lo que vimos recién en el momento en que el hombre empuja la caja. ¿Sí? Actúa una fuerza externa y el cuerpo es como que rompe su estado de reposo, ¿sí? Segunda definición de la ley de Newton. La fuerza, ¿sí? Sí. El ejemplo es cuando, por ejemplo, vamos en el colectivo y de repente el colectivo frena y como que el cuerpo, o sea, no es, cada uno va a tender como a ir hacia adelante. Y después va a ir hacia atrás, digamos. Entonces como que va a intentar a volver a su estado original, digamos. Y que eso se le llama inercia, digamos. Va a tratar de volver a su estado original que estaba. O cuando, por ejemplo, llevamos una caja en una camioneta y de repente estamos en estado de reposo y de repente la camioneta va a generar o sea, la vamos a hacer que, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra, perdón. Que la camioneta, o sea, arranque, la caja lo que va a tender es ir hacia dónde creen que va a tender ir la caja. Si estaba en estado de reposo, ¿no? Cuando nosotros aplicamos el acelerador, digamos, la caja va a tender a ir hacia atrás, porque va a tender a estar en el estado que estaba en un principio, digamos, originalmente. No sé si se entiende bien. ¿Están entendiendo hasta acá, chicos? Sí, ahí con lo último sí. Como que tratan de, como que el cuerpo, o sea, trata de estar el cuerpo en su estado original, digamos. Nosotros le aplicamos una fuerza y después, por ejemplo, con esto del colectivo, cuando frena, el cuerpo como que va a tender hacia atrás, como que nos vamos todos como para atrás y después volvemos hacia adelante. Entonces, como cuando volvemos hacia adelante, como que los cuerpos van a tender a estar en su estado original. Eso es lo que nos dice la ley de Newton, digamos. Bueno, perdón por interrumpir. No, Lau, al contrario. Es más, incluso la ley de inercia es como dice Lau, hace referencia a esto, que los cuerpos, ¿sí?, por naturaleza tienden a estar en el estado en el que se encontraban antes de la perturbación de la fuerza. Y por eso el ejemplo del colectivo es genial, porque cuando el colectivo frena de golpe y nosotros ahí sin cinturón, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos para adelante y después es como que volvemos para atrás automáticamente. No nos damos cuenta de esa situación. ¿Hasta ahí vamos, chicos? Sí.
¿Sí? Buenísimo. Ley de definición de fuerza. Esta ley es muy importante porque es la que nos va a ayudar analíticamente a resolver los ejercicios, ¿sí? Lo que dice la definición de fuerza es que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y es lo que más o menos yo les venía comentando recién, ¿sí? Que producto de la fuerza externa que actúa sobre un cuerpo, surge una aceleración y son directamente proporcionales, o sea, a más cantidad de fuerza, perdón, a mayor cantidad de esfuerzo también, mayor cantidad de aceleración. Esa es una fórmula y es fuerza igual a masa por aceleración, que ahora la vamos a escribir en la tablita virtual, en la pizarra virtual. Y la ley de acción y reacción, ¿sí? Dice que por cada acción hay una reacción opuesta, ¿sí? Hay una reacción igual, pero de signo opuesta. ¿Sí? O sea que si nosotros aplicamos, por ejemplo, cuando nosotros le pegamos una piña a una pared, por ejemplo, a nosotros nos duele bastante los nudillos de la mano, ¿sí? En una situación de bronca. Claro, la misma fuerza que nosotros le aplicamos a la pared nos devuelve la misma fuerza a la mano. Y eso es lo que a nosotros después nos da ese dolor. O sea, si yo le pego despacito, la pared me devuelve una fuerza un poco menor. Ahora, si yo golpeo fuerte la pared, ¿sí? La pared me va a devolver una fuerza de la misma intensidad con la que yo la golpeé. ¿Hasta acá venimos bien? Sí. ¿Sí? Ahora bien, estamos hablando de fuerzas, estamos hablando de que las fuerzas... ¿Sí? ¿Lau? Sí, perdón, quería agregarle esto a los chicos, que están las fuerzas de contacto, que recién habló Mica, y están las fuerzas de campo, que esas son campo gravitatorio, el campo eléctrico, que eso lo van a ver el año que viene igual, pero también es otro tipo de fuerza, perdón. La gravitatoria, el campo gravitatorio, la que, por ejemplo, entre la Luna y la Tierra, que la van a ver mucho con Páez el año que viene. Entre la Luna y la Tierra hay fuerza gravitatoria y, sin embargo, no se tocan, pero la fuerza de atracción entre ambas es la misma, ¿sí? Nomás que están en direcciones opuestas. Bien, bueno, nosotros venimos hablando de varias fuerzas, ¿sí? Pero ¿qué tipo de fuerzas pueden presentarse sobre un cuerpo? Y ahí volvemos a nuestro querido Pipito. Bien, ¿ahí están viendo la pizarra? Sí. Bien. Nosotros tenemos acá varios tipos de fuerza. Primero, ¿qué fuerza es la que yo estoy viendo que está provocando que la caja cambie de aceleración? La fuerza que genera el hombrecito o el pie del hombre sobre la caja, ¿sí? Ahí tengo una primer fuerza. Así puedo borrar lo anterior y la puedo poner en color. Ahí está. Ahí tengo una primer fuerza. Que yo esta fuerza la puedo simbolizar con la letra F, ¿sí? Nosotros para esta primer parte le vamos a poner fuerza, así ustedes más o menos entienden, ¿sí? De lo que estoy hablando. Después ya le van a poner F, así sucesivamente. Otra fuerza muy importante que surge de esto es la fuerza peso o el peso, ¿sí? Ustedes saben que no es lo mismo peso que masa, ¿sí? ¿Esto lo reconocen o hace falta que hablemos un poquito de esto? No, sí se conoce. Es como el ejemplo, ¿Sí? bueno, de las plumas y poner el plomo, por así Sí, decirlo. sí, tal cual. El peso en realidad es la atracción, es una medida de la atracción gravitatoria que la Tierra, que la gravedad de la Tierra ejerce sobre nosotros. Y la masa es la cantidad de materia que compone el cuerpo, ¿sí? Claro, nosotros vulgarmente decimos, no sé, yo por ejemplo peso más o menos 58 kilos, no mentira, no sé cuánto, bien 62 por ahí. Yo ni digo el mío. Post pandemia se cuentan un poquito más, pero bueno, 62 kilos, y bueno, nosotros tendríamos que agregarle a eso a la gravedad.
Entonces, hablaríamos de Newton en realidad. Tendríamos que multiplicar nuestro peso por la gravedad. Entonces ahí, nuestra masa por la gravedad, perdón. Entonces ahí obtendríamos el peso. Entonces, realmente tendríamos que hablar en Newton nosotros. Nosotros no tenemos en cuenta la gravedad y hablamos así cotidianamente vulgar y solamente decimos nuestro peso. No decimos tenemos tantos Newton. Y esto más que nada porque tiene que ver con el lenguaje popular. O sea, nosotros en realidad ya nos acostumbramos de alguna manera a comprar pan, no sé, por ejemplo, y decir, bueno, dame 1 kilo de pan, si esto pesa 1,2 kilos. Como que ya en el lenguaje popular se viralizó eso, pero en realidad hay una diferencia entre medir una cantidad de masa y hablar de la magnitud de la atracción gravitatoria, ¿sí? Claro, y que sería con los grados Celsius y los Kelvin. Nosotros no hablamos cotidianamente en Kelvin, pero realmente tendríamos que hablar en Kelvin, porque estamos acostumbrados a decir, no sé, hablar de grados, ¿no? Mica, ese es más tu lado. Sí. Sí. O lo mismo pasa, no sé, los que están viendo nomenclatura con Fedra, con Fedra, con el ácido carbónico. El carbono tiene un solo estado de oxidación que es el 4. Entonces debería ser ácido de carbono. Pero como se viralizó tanto esto del papel carbónico, ¡pum!, le encajamos la terminación ico. Y está mal, pero bueno, son cosas que como el nombre quedaba bonito, en ese caso, en química, se fue aceptando así. Incluso ustedes tienen que poner ácido carbónico, porque si ustedes ponen ácido de carbono está mal. Hasta la UPAC lo aceptó así. O sea, ya está. Si la UPAC, que son los cracks de química, lo aceptaron así, nosotros no decimos nada. Bueno, me fui por las ramas, perdón. Decíamos que acá tenemos la fuerza que está aplicada por nuestra personita. Y ahora también sabemos que hay una nueva fuerza, que es la fuerza peso. ¿Para dónde creen que esa fuerza peso tira a la caja? Para abajo. Hacia abajo, exactamente. Esa fuerza peso aparece... Ay, me junto con otro dibujito. Y es como que nos tira hacia abajo. Es por eso que las cosas caen. Y es por eso que se dice que cuando a Newton se le cayó la manzana en la cabeza, él lo que pensó es, bueno, pero ¿por qué se cayó? En vez de hacerle masa peso, ¿se le puede decir directamente gravedad o hay que hacerle directamente peso? Peso, directamente peso. Porque si vos le decís gravedad o gravitatorio, gravitatorio ya es una fuerza. Santiago me habló, ¿no? Sí. Bien. Si vos pones FG, recurriendo a lo de la fuerza gravitatoria, el año que viene vas a tener un conflicto cuando veas a todo esto de los campos y todo eso, y se te va a mezclar con esto. Entonces directamente le ponemos peso. Si no, le puedes poner también FP, fuerza peso, que es lo mismo. Pero ya para que no tengas un conflicto el año que viene. ¿Sí? Sí, sí. Bueno. Y hay otra fuerza que acá no se ve, es muy sutil, pero esto está apoyado sobre el piso, ¿sí? Cuando un cuerpo está apoyado sobre una superficie, es como yo les decía recién, lo del ejemplo de la pared. Si yo golpeo a la pared y me duele, es porque la pared me está devolviendo de otra fuerza similar. Acá, una fuerza que aparece, ¿sí? Y que siempre aparece y debe ser perpendicular al cuerpo en el que estamos trabajando, es la fuerza normal. No sé si alguna vez la escucharon nombrar. No. No, bueno, la fuerza normal. Y ojo con esta fuerza, porque esta fuerza aparece solamente cuando el cuerpo está apoyado sobre una superficie. No aparece siempre.
Yo voy a poner fuerza normal ahora para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando, pero esto se simboliza por lo general con la letra N, ¿sí? Igual, acá en el PowerPoint están, en el que sigue, pues yo me adelanté, todas las fuerzas, ¿sí? ¿Qué fuerzas pueden actuar en un cuerpo? Y ahí está, la fuerza de gravedad o peso, y ahí yo les puse la P, la fuerza de tensión, que esto, la fuerza de tensión porque a los profes o en los ejercicios de la guía, como vamos a ver la semana que viene, aparecen muchos cuerpos unidos por una soga, cuerpos con poleas, entonces a esas fuerzas la vamos a llamar tensiones, que va a ser T. Después acá está la normal, que como decía Lau, que hay fuerzas de contacto, la normal es una fuerza de contacto, ¿sí? Y solamente aparecen en superficies. Ojo con esto, porque si ustedes tienen una polea y la polea está suspendida en el aire, ahí no aparece la normal, ¿sí? Igual todo esto está en el resumen que les voy a mandar. Y fíjense que es perpendicular, o sea que Tal cual, eso. 90 grados, que eso en el movimiento circular habíamos visto algo parecido. Sí. Ahí va a formar siempre lo que es un ángulo de 90 grados, porque va a ser perpendicular. Claro, la fuerza normal es perpendicular a la caja. Bueno, y en caso de que yo, supónganse, vamos a hablar de una fuerza, que es una fuerza que vamos a ahondar un poquito más adelante, que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando hay superficies rugosas, cuando hay superficies rugosas, y es una fuerza que a nosotros es como que nos frena, ¿sí? Nosotros vamos, el movimiento se dirige hacia la derecha, pero la fuerza de rozamiento lo que hace es intentar frenar ese movimiento y tira siempre del lado contrario, ¿sí? Al que se está generando el movimiento. Entonces, en nuestro caso, que eso no lo puse no se los puse en el resumen. En nuestro caso, fíjense en que la fuerza de la caja está yendo, ¿sí? Para allá, está yendo hacia la derecha. Entonces, la fuerza de rozamiento, si hubiera, ¿sí? Si hubiera fuerza de rozamiento, esta va en contra del movimiento. Claro, porque en muchos ejercicios se desprecia esta fuerza, digamos. Y todos festejamos cuando eso pasa. Entonces, pero siempre si nosotros tendríamos un microscopio, veríamos, siempre hay una imperfección en la superficie. De hecho, la fuerza de rozamiento tiene cada una, tiene una medición propia, digamos, que esas nos van a dar como dato el problema, ¿no? O la tenemos que sacar también. No, depende. Ah, no, mu, yo estoy hablando. El coeficiente estático. Ese a veces lo tenés que calcular. Ah. Pero sí, esto tiene una fórmula, como dice Lau, o sea, si no les dan el mu, les van a dar otra cosa para que ustedes lo puedan despejar. Ah, ok. Sí, pero sí, es como dice Lau, es un valor, tiene un valor y es un valor que por lo general se da. Igual en la guía hay algunos ejercicios, en los ejercicios que yo vi no les pide calcular el mu. No sé si vos estuviste chusmeando, Lau. No, me parece que no. Se los dan No. se desprecia lo que es la fuerza. Claro. Esto por ahí se lo decimos nosotras porque si ustedes quieren practicar, supónganse, están estudiando de la guía de NASO, se quedan sin ejercicios y van a los del CBC o van a los de otra guía, se van a encontrar con que por ahí son una dificultad un poquito mayor y se encuentran con calcular el mu. ¿Y qué van a pensar? Pero como las pibas me dijeron que siempre me lo van a dar de dato. Bueno, a veces se juega un poquito con la dificultad de los ejercicios y se les pide que lo calculen. O sea, puede pasar. Pero en la guía de NASO, al menos lo que nosotros vimos con Lau, es que por lo general o se desprecia o se lo dan de dato. ¿Sí? Bueno, hasta acá vamos bien, ¿se entendió esto que yo armé?
Bien. Esto que está acá, este esquema que está acá, yo lo voy a poder acomodar en los ejes cartesianos que nosotros conocemos comúnmente. Vamos a hacer el eje Y, el eje X, perdón. Me escucha Zoom, me mata. El eje, bueno, ya voy a hacer todo violeta porque ya. Y vamos a hacer el eje Y. Y lo que yo voy a hacer es, todas estas fuerzas que yo fui sacando acá, las voy a acomodar acá. Entonces, ¿qué fuerzas fui tomando yo? Bueno, primero la fuerza F. Vamos a respetar los colores, que yo ya la compliqué con la de rozamiento. Acá, que recuerden que yo saqué, ahora voy a poner todas las flechitas y después pongo el nombre de cada fuerza. Saqué también la normal. Media chueca mi normal. Saqué también la fuerza de rozamiento. Le voy a poner un rosita porque, bueno, justo hice los ejes de otro color. Y también saqué la fuerza peso. Esto que yo estoy armando acá se conoce como diagrama de cuerpo libre. Y esto me va a ayudar un montón para resolver los ejercicios. Yo, como les digo, nosotros hoy no vamos a resolver ejercicios. La idea es que ustedes conozcan las leyes que yo aplico a la hora de resolver los ejercicios, qué tengo que tener en cuenta y cómo armar un diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Ya la semana que viene vamos a ver algunos ejercicios de este tema, ¿sí? Entonces teníamos la fuerza normal, teníamos acá la fuerza, que nosotros dijimos que es fuerza, pero ustedes cuando hagan los ejercicios, si les dicen una fuerza externa, directamente ponen ya en ese caso F, la fuerza peso y la fuerza de rozamiento. Vamos a borrar esto. Ahí está. ¿Hasta acá se va entendiendo? ¿Sí? Ese es el diagrama de... Sí. Este es un diagrama de cuerpo libre. Y ustedes, acá se viene la pregunta obligatoria, ¿tengo que aplicarla en todos los ejercicios? Sí, porque es lo que los va a ayudar a ir resolviendo cada uno de los ejercicios. ¿Cómo se le llama? Diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre. Y ahí está, por ejemplo, una guía de cómo armar un diagrama de cuerpo libre. Aislar el cuerpo del sistema. Yo lo que hice fue, en este caso yo tenía mi cuerpo, analicé todas las fuerzas que actuaban sobre él y después directamente es como que, fíjense en que ya no consideré al hombrecito empujando la caja. Simplemente lo que hice fue poner los ejes cartesianos, que incluso estos ejes ustedes pueden dibujarlos sobre el cuerpo, ¿sí? O sea, yo para hacerlo de una manera más didáctica y para que vean cómo influyen esas fuerzas, lo hice separado del sistema. Y por ahí les recomiendo que los primeros ejercicios, hasta que le agarren la mano, hagan lo mismo, ¿sí? Después, graficar la fuerza de gravedad o la fuerza peso, ¿sí? Si el cuerpo está suspendido en cuerdas, graficar la tensión. Recuerden que esto está orientado mucho a la guía de los ejercicios de NASO, donde actúan muchos poleas y cuerdas, estas cosas. Y si el cuerpo está en contacto con alguna superficie, graficar la fuerza normal, ¿sí? A veces, ¿qué va a pasar? Que hacen un ejercicio y lo primero que dicen, uy, actúan poquitas fuerzas acá. Bueno, y ante la duda, pum, enchufan una normal.
no pongan fuerzas que no corresponden. O sea, si el ejercicio, si para resolver el ejercicio tienen 2 fuerzas nomás, no se hagan problema. Todo tiene que salir de ahí y los datos para calcular lo que se les pida, también tiene que salir de ahí. ¿Sí? Porque a veces uno en la desesperación, pum, enchufa la normal, que es la que uno siempre dice, pero ¿está o no está? Ustedes fíjense en ese cuerpo. Si el cuerpo está apoyado sobre una superficie, actúa la normal. De lo contrario, no. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? Vuelvo al otro ejemplo. Vamos acá. Tengo este hombrecito, ¿sí? Que ahora está empujando a la caja por un plano inclinado. Bueno, en este caso en particular, fíjense en que este hombrecito, ¿sí? Que está empujando a la caja, lo que está pasando es que está viendo acá un plano inclinado, cosa que yo acá estaba derechito todo, parecía medianamente fácil. En este caso yo voy a hacer lo mismo, voy a graficar las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Primero, ustedes reconocen que está la fuerza que genera este hombre empujando la caja, ¿no? La fuerza común, Sí, o la sea, no fuerza. la normal. Fuerza. Exactamente. Fuerza. Bien. Voy a poner todas las fuerzas y después escribo cada una. Otra de las fuerzas que surge también, fíjense, ¿este cuerpo tiene contacto con la superficie? Sí, la fuerza Sí. normal. Entonces acá también surge la fuerza normal. Vamos a cambiar de color por un amarillo. Y como decía Lau, perpendicular al cuerpo y formando un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y que vamos a considerar que no hay rozamiento, como para hacerlo menos complicado. Y ahora, ¿qué otra fuerza me falta graficar? La del peso. La fuerza peso. Y ahora, como les prometí, vamos a ir poniendo cada una de las fuerzas. La de peso sí o sí va horizontalmente, ¿no? Verticalmente digo. Vertical, buena pregunta. Sí, la de peso sí va siempre verticalmente. Ojo, porque se confunden con la normal, ¿sí? Porque, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que como la de peso va bien vertical, la normal hace lo mismo. Ojo, la normal es perpendicular a la caja, ¿sí? Al cuerpo que ustedes tengan. La fuerza peso siempre tiene una misma dirección, ¿sí? Claro, que es hacia el centro de la Tierra. Claro, exactamente. Y la de rozamiento sigue lo de los 90 grados. Y la de rozamiento, en este caso, si lo hubiera, iría en contra de tu movimiento, o sea, hacia allá. Sí, tal cual. También 90 grados. ¿Sí? Vamos a poner la de rozamiento así les queda también de ejemplo acá. Después ustedes a esto le ponen FR, ¿no? Fuerza de rozamiento. Listo. Bueno, ya tengo todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Ahora lo que voy a hacer es acomodarlas en un diagrama de cuerpo libre. Vamos a borrar esto. Bueno, esto lo puedo borrar, igual cualquier cosa les está grabada la clase, ¿eh? Borro para tener más lugar. Ahí está. Estas dos fórmulas son esta de fuerza igual a masa por aceleración,
la semana que viene vamos a ver cómo se une bien con el diagrama de cuerpo libre. Y la de peso igual a masa por gravedad es lo que les comentaba Lau hoy, de que en realidad nosotros en la vida cotidiana deberíamos, si queremos saber nuestro peso real, multiplicarlo por la gravedad, ¿sí? Tanto la fuerza como peso, como todas las fuerzas, ¿sí? Se miden en Newton. Si están en kilogramos fuerza, la pasan a Newton. Todas estas cuestiones que tienen que ver prácticas las vamos a ver la semana que viene, ¿sí? Bueno, vamos a armar el diagrama de cuerpo libre. Eje X, dale con el eje X. Eje Y. Yo ahora lo estoy haciendo aislado, pero ustedes lo pueden resolver mismo sobre el esquema este incluso. Bueno, tengo mi eje X y tengo mi eje Y, ¿sí? Voy a ir acomodando cada una de las fuerzas que yo fui encontrando. Tenemos 4 fuerzas acá para graficar. La normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de peso y la fuerza externa que está actuando sobre esta caja, ¿sí? Bien. En este caso, a mí lo que me conviene hacer cuando yo grafico tanto el eje X como el eje Y, me conviene encontrar un diagrama, ¿sí? O mejor dicho, acomodar los ejes cartesianos de tal manera que la mayor cantidad de fuerzas queden apoyadas sobre los ejes. Si yo, supónganse, me dejo guiar por lo que me guío comúnmente, que es hacer todo derechito y poner una línea acá, ¿sí? Y una línea acá. Fíjense, de las 4 fuerzas, la única que está apoyada sobre un eje cartesiano es la fuerza peso. ¿Eso lo pueden ver? Sí. La normal, la fuerza externa y la fuerza de rozamiento no están apoyadas sobre los ejes. Y si estas fuerzas no están apoyadas sobre los ejes, ¿qué es lo que lo habrán visto en tiro oblicuo, supongo yo? Tienen que descomponer estas fuerzas, ¿sí? Entonces, fíjense, tienen que descomponer la fuerza F, que vamos a ir viendo, la semana que viene vamos a repasar descomposición, la fuerza normal y la fuerza de rozamiento, ¿sí? Descomponerla por medio de las razones trigonométricas, seno, coseno y tangente, ¿sí? Entonces, esto me va a generar bastante laburo, así que busco acomodar el eje cartesiano de otra manera. Saco y digo, bueno, a ver, ¿puedo acomodarlo así? Esto acá. Y esto ahí. Fíjense, ¿cuántas fuerzas no están apoyadas sobre los ejes? Una. Una sola. Ahora, la única fuerza que no les quedó apoyada sobre los ejes es la fuerza peso. O sea que fíjense en que de acuerdo a cómo acomoden el diagrama, ustedes tienen que descomponer o 3 fuerzas o tienen que descomponer una sola. En este caso, a mí me conviene, ¿sí? Obviamente, está bien que ustedes me pueden decir sí, pero queda chueco por ahí. Bueno, si no gusta cómo queda, esto ahora lo vamos a llevar acá que está más derechito, pero fíjense en que es mejor descomponer una sola fuerza que descomponer 3 fuerzas. Y ni hablar si cada una tiene un ángulo distinto, ¿sí? Entonces, ahora, lo que voy a hacer es las fuerzas que están acá, acomodarlas en este diagrama de cuerpo libre. Entonces, tenemos la fuerza peso, la fuerza... no, ahí me la pifié. Según la fuerza externa, la fuerza normal
la fuerza de rozamiento y, por último, la fuerza peso. ¿Sí? Esto porque, o sea, si ustedes quieren pasar esto a un diagrama un poco más limpio, donde ustedes lo puedan visualizar mejor, pueden hacerlo de esta manera. Y si no, desde este mismo ejemplo se puede trabajar. ¿Se entendió más o menos hasta acá? Fuerza externa. Bien. Sí, sí. Bien. Fuerza normal. ¿Se acuerdan algo de tiro oblicuo, de cómo descomponían la velocidad, por ejemplo? Eso lo pregunto para saber si la semana que viene tenemos que repasar razones trigonométricas, ¿eh? No es que los voy a... Yo diría que estaría bueno un repaso. Listo, entonces, la semana que viene arrancamos con un repasito de descomposición, porque bueno, con la fuerza de rozamiento, la fuerza normal y la fuerza externa no van a tener problema, pero la que van a tener que descomponerse o sí es la fuerza peso, ¿sí? Igual hay una forma de poder recordar bien todo esto y descomponer, que es de Socatoa, la famosa, Claro, como dice la famosa Socatoa. que después una vez sabiendo esto y todo, ya está. Sí, tal cual. Bueno, así queda armado el diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Y volvemos ahora. Acá yo había hecho uno muy rústico, como bien en Paint, creo, no me acuerdo dónde lo hice, y después conocí la otra tabla. Bueno, acá yo les voy a dejar 2 ejercicios para que hagan, ¿sí? En estos ya tienen valores, ¿sí? Esto no. Si quieren, lo que pueden hacer es chusmearlos y plantearles los diagramas de cuerpo libre y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Acá también tienen otro para armar diagramas de cuerpo libre. Este no tiene datos, los otros sí tienen datos, pero bueno, porque la verdad es que no pude, no hay datos, no hay ejercicios donde solamente puedan armar ustedes el diagrama de cuerpo libre, que yo quiero que más o menos aprendan eso, porque una vez que aprenden eso y reconocen las fuerzas que actúan sobre el cuerpo, el ejercicio va solo. Ya después la semana que viene vamos a ir viendo. Pero más que nada es ver las cuestiones teóricas que abocan a estas leyes, ¿sí? Sí, perdón, Mica, y que recuerden que cuando hay, como mostraba, bueno, no sé si el dibujito recién lo mostraste, pero cuando hay, cuando no está en una superficie el bloque, o lo que sea, como acá, recuerden que no actúa la normal, lo que va a actuar es la tensión, cuando no está en una superficie, digamos. Eso, Igual de ahí solamente hay que sacar de una, de la B o de las dos. De las dos. claro, O sea, en una sí actúa la normal y en la otra no. Claro, tal cual. yo para que lo recuerden, porque cuando no está en una superficie, la normal no se va a tener en cuenta esa fuerza. Va a ser despreciable. La que se va a tener en cuenta es la tensión de la cuerda. Y otra cosa es que en este caso, tal como yo les sugiero el ejercicio, yo le puse el famoso diagrama de cuerpo libre como si fuese una gran cosa. Bueno, en este caso serían 2 diagramas, o sea, obviamente ustedes tienen que hacer uno para este cuerpo y un diagrama para este cuerpo. No tomen a todo el ejercicio como uno solo, ¿sí? Es un diagrama por cada cuerpo. Y como decía recién creo que Santiago, en uno va a actuar la normal y en el otro no, ¿sí? Esto es para que ustedes tengan en cuenta eso que estuvimos hablando. Y también que en las leyes, con respecto a las leyes de Newton, de las 3 leyes, la primera ley y la tercera ley nos va a servir a nosotros para entender el ejercicio conceptualmente, pero la segunda ley vamos a ver que la podemos aplicar analíticamente, que es la de la fórmula fuerza igual a masa por aceleración, ¿sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene y algunas consideraciones que tenemos que ver porque
Obviamente, depende de cómo es la velocidad, sabemos si hay aceleración o no y por ende si hay fuerza o no. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo la semana que viene. ¿Alguna pregunta de lo que vimos hoy? ¿Qué les pareció? Yo ninguna. Bueno, Bien. a los demás, ¿qué les pareció? ¿Se entendió más o menos cómo armar un diagrama de cuerpo libre? Pregunten porque esto es importante, ¿eh? Sí, esto es importante. Dale, Gisela, buenísimo, buenísimo, Julia. Es complicado esta parte, o sea, si vamos así de a poco, no, Sí, más que sí, por ahí como estamos en profesorado es un poco más rápido todo, pero si se entiende de a poco bien esto, ya después componer la fuerza va a ser mucho más fácil, poner cada fuerza en el diagrama, en los ejes y demás. Porque eso es donde más se equivocan los chicos en este tema. en acomodar el eje cartesiano. Pasa que nosotros venimos con matemáticas de, ahí dejo de compartir pantalla, nosotros venimos con matemáticas de poner todos los ejes derechitos, y obvio, en matemática eso a nosotros nos sirve. Pero bueno, acá en el diagrama de cuerpo libre es acomodar al eje de manera que la mayor cantidad de fuerzas queden apoyadas sobre los ejes. ¿Por qué? Porque así también me ahorra a mí de andar descomponiendo fuerzas. Ustedes mismos se dieron cuenta que si yo pongo el eje derechito, tengo 3 fuerzas para descomponer y una apoyada. Igual la única que siempre vamos a descomponer básicamente sería la de peso. Sí, porque es justo la que siempre tira hacia el centro de la Tierra. La normal siempre es perpendicular, entonces, o sea, por ahí decís, bueno, pero yo no quiero descomponer peso, ¿puedo descomponer las 3? Estás en todo tu derecho. No te vamos a decir que no. Y después forman un triángulo rectángulo, vamos a ver esto igual la semana que viene, así lo repasamos, no hay problema. Ahí vamos a descomponerlo con Socatoa, así se acuerdan de esa frase y ya está. Con Socatoa, la solución a todo. En la cabeza y no se me va, no se me fue más. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos, de lo que vimos hoy? Sí, yo tengo una pregunta. Por Sí, ejemplo, cuando descomponemos, ¿el ángulo cambia? Ponele, no sé, seno y pasa a coseno al descomponerlo. y ¿Cambia y tenemos que cambiar todo? como cambia y tenemos que cambiar todo. En un eje te va a quedar el seno y en el otro eje te va a quedar el coseno. ¿Y si lo descomponemos eso también se modifica o queda igual? Y el valor de la fuerza sí modifica. Ah, bueno. Sí, sí. Por ejemplo, si vos tenés una fuerza de 30 newton, suponete que el peso del cuerpo es de, no sé, 30 kilogramos. Lo multiplicas por 10, que es la fuerza, que es la gravedad, que son 10 metros sobre segundo cuadrado, te da, creo que, 300, suponete, ¿no? Bueno, en ese caso, esos 300 newtons que vos tenés, cuando vos hagas la descomposición de la fuerza, a ver, ay, no me digas que lo borré. Ah, no. Cuando vos hagas acá, no sé si lo ves, decime, Julia, ¿eh? O no se ve, capaz. ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ah, buenísimo, buenísimo. Cuando vos descompongas esta fuerza peso, o sea, vos vas a tener que llevar esta fuerza para acá y esta fuerza para acá. ¿Sí? Y como anticipaba Lau, formando un triángulo rectángulo. Cuando esta fuerza peso se apoya acá y vos le apliques tanto seno como coseno, eso vamos a ver la semana que viene, cuál de las dos razones tenemos que aplicar, el valor de la fuerza peso va a cambiar. Por eso es necesario que vos descompongas la fuerza. Buena pregunta esa, porque uno dice, bueno, pero ¿puedo poner el 300 newton? No, porque con la descomposición te va a quedar otro valor.
¿Respondió a tu pregunta, Julia? Sí. Ah, Ahora, bien. Buenísimo. sí, ahora sí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Bueno, entonces nos vemos el viernes que viene, me dijeron, ¿no? Porque el martes van a estar con parcial y todo, ¿no? Parcial Parcial y final. final. Dios. Mucha suerte. No los envidio, ¿eh? Quiero Gracias. que Igualmente. sepan que... Bueno, Ojalá que les vaya bien. sí, éxitos, muchos Creo que se éxitos está y bueno, con todo. Yo, cuando estaba en la locura de recibirme, rendí 5 finales en una semana. Ni se imaginan cómo dormí después de eso. O sea, no. No Así puedo tanto. que todo esfuerzo tiene su recompensa. Así que bueno, les deseo muchos éxitos, chicos. Que les vaya muy bien. Gracias. Igualmente, nos vemos el viernes. Nos vemos. Nos vemos el viernes. De nada, Gisela. De nada. Bueno, Vamos a detener la viernes. Sí.